Y bueno, Dios les bendiga. Y esta es nuestra clase número 86. Vamos a estar por ahí, pues estudiando de una manera muy narrativa. La verdad es que como ya los que han trabajado conmigo me conocen, no es como que mi estilo favorito el género narrativo, pero la verdad es que si la Biblia lo tiene es por algo. En el género narrativo, pues se omiten ciertos datos teológicos, nos dan algunos datos histórico-culturales, entonces eso me llevaba como a tratar de comprender, porque reitero, no es mi género favorito, pero sí me llevaba a tratar de comprender como por qué la Biblia utiliza este género, porque son de los géneros más sencillos de análisis. Ya cuando nos metemos a otros géneros, que ocupan figuras retóricas, que ocupan contenido teológico, pues ya nos metemos a camisa de 11 varas. Pero aquí no es así. A partir del capítulo 9 de Jueces, nosotros vemos material muy sencillo para poder analizarlo. No resulta tan desafiante, pero lo que sí vamos a poder observar es que va de picada la moral en el gobierno del pueblo de Israel. Entonces, vamos a estar por ahí estudiando esta agenda de trabajo. Vamos a estar hablando un poquito del reinado de Abimelech. Vamos a ver también el apoyo de Jefté a los residentes de Galat. Vamos a recordar un poquito la vida de Sansón. Vamos a recordar también a Micaía, el sacerdote, y vamos a estar haciendo una síntesis por ahí de esta pelea que hay entre Israel contra la tribu de Benjamín. Entonces, todo esto es como que el contexto en el cual se estaba viviendo en el libro de Jueces, un libro, la verdad que, pues yo creo que muy problemático, ¿no? Porque nos narra historias demasiado crueles a veces. Y bueno, el reinado de Abimelech inicia, ¿verdad? De una manera muy abrupta, porque aquí les pongo los puntos, ¿no? Pero bueno, el resumen sería, mis queridos hermanos, que él inicia en el poder precisamente con la muerte de sus hermanos. O sea, él ejecuta a sus hermanos, eh, son 70 y él llega a tener nada más un hermano que huye, él huye, es el hermano menor, conocido como Jotam, y bueno, Abimelech tiene por ahí una serie de cuestiones donde derrota a Gal, tiene ciertas intenciones de seguir en el poder, pero bueno, él muere de manera abrupta. Entonces, realmente no hay como mucho de la vida de Abimelech que nosotros podamos rescatar. Jefté, por el otro lado, vive en un trasfondo de idolatría. Vemos que la Biblia en Jueces 10 nos habla del pecado del pueblo de Dios y este culto a Astarot, que bueno, ya sabemos que se caracterizaba por la prostitución dentro de la liturgia pagana y Astarot propiamente, o Astoret, es conocida como la diosa de la fertilidad. Entonces el Señor le reprocha a su pueblo por esta infidelidad y empieza a narrar la vida de Jefté. Nos dice que Jefté pues es hijo de Galat, que sus sobrinos lo destierran, pasa algunos años y entonces pues su familia lo vuelve a buscar para que él fuera el caudillo pues del pueblo de Dios, a lo que él acepta y entonces en algún momento dado tiene un diálogo con el rey de los amonitas y empieza a narrar, ¿verdad? Todo lo que pasó prácticamente en el libro del Éxodo,
donde se narra cómo es que el pueblo de Dios tiene una distinta serie de conquistas y le dice al rey de los amonitas, pues esta tierra que tenemos nos las ha regalado Dios, no te la vamos a dar. Y entonces él pelea contra el rey de los amonitas, gana, pero aquí hay algo donde sí me quiero detener. La Biblia en Hebreos 11 nos habla precisamente de Jefté. Recordará usted que Hebreos 11 es el salón de la fama de la fe, pero realmente Jefté tiene una serie de rasgos que incluso nos hace dudar de alguna manera de su procedencia. O sea, no vemos como la vida de otros jueces que el escritor sagrado resalte cualidades muy positivas de él. Y eso es aquí donde me quiero detener, porque si vamos viendo, vamos de picada. Incluso el propio escritor sagrado del libro de jueces, bien pareciera que a propósito hace este tipo de escritura, una escritura decadente, una escritura donde no se ve como mucha, vamos a llamarle alegría a lo mejor, o no resalta cualidades positivas de los jueces a partir del anterior juez. Pero algo que sí se pone mucho en énfasis es que Jefté hace una promesa de sacrificar lo primero que viera después de la batalla y termina sacrificando a su hija. Vamos a ir para allá. Sí, está fuerte. Vamos, es jueces 11:34 al 40. ¿Alguien gusta darle lectura? Dios, Amén. 24. Cuando volvió Jefté a Mizpá, a su casa, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Ella era sola, su única hija, pero de ella no tenía hijo ni hija. Cuando él la vio, rasgó sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad que me has afligido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado mi palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado tu palabra a Jehová, haz conmigo conforme a lo que prometiste, ya que Jehová te ha permitido vengarte de tus enemigos, los hijos de Amón. Y añadió: concédeme esto, déjame que por 2 meses vaya y descienda por los montes a llorar mi virginidad junto con mis compañeras. Este le respondió: ve. La dejó por 2 meses, fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien cumplió el voto que había hecho. La hija de Jefté nunca conoció varón. Por eso es costumbre en Israel que todos los años vayan las doncellas de Israel a llorar a la hija de Jefté, el Galadita, durante 4 días. Amén. Qué triste, Vean, ¿no? sí, es un tema que por Duro. eso Jefté está en el salón de la fama de la fe. O sea, nosotros vemos una situación aquí que está, vamos a llamarle un poquito oculta. Jefté tenía fe en esta cuestión de la expiación. Vamos a regresarnos un poquito. Si ustedes recuerdan, estuvimos estudiando bastantes semanas el tabernáculo de Moisés. Creo que fueron más de 20 semanas que tuvimos este estudio. Volvimos a estudiar las ofrendas eh, que el pueblo levítico presentaba. Y pues bueno, entonces nosotros nos vamos por ahí percatando de que llega el momento que se hace muy, muy claro que las ofrendas presentaban un sacrificio y bueno, todo apuntaba al Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, la expiación tiene que ver con esta idea de cubrir nuestra alma de las consecuencias de nuestro pecado. Si bien lo que estamos viendo aquí es un símil
¿no? Porque estaba viendo una víctima. Lo que nos estaría diciendo es que Jefté precisamente tenía esta noción y cumplió un voto al Señor que es demasiado difícil de cumplir, porque digo, a fin de cuentas era su hija, no era nada fácil, ¿no? Entonces, también tenemos por ahí la vida de Sansón y de manera muy general nosotros vemos que el pueblo pues era oprimido por los filisteos, pero ojo porque aquí hay algo muy interesante. Pareciera que el Señor le había dado otra oportunidad al juez que iba a regir el pueblo de que viviera de manera santa, porque los padres de Sansón eran muy piadosos. Vamos a ver algunas pistas que nos ayudan a como a llegar a esas conclusiones, ¿no? Jueces 13 nos habla precisamente del carácter de los padres de Sansón. Entonces, por ahí nos dice la escritura en los primeros versículos que iba a llevar un pacto de Nazariato Sansón, por ahí de los versículos 1 al 7. A partir del versículo 8 nos habla de la oración de Manoa al Señor. Entonces, ven nuevamente al ángel del Señor, el Señor les confirma la vida de Sansón, pero nosotros vemos en distintas ocasiones que sus padres están muy vamos a llamarle conectados en este canal de la oración y que el Señor mismo les visita, pero no vemos lo mismo en la vida de Sansón. Si nos damos cuenta, uno de los juicios de Dios para las naciones es permitir gobernantes corruptos moralmente. Y eso es una cuestión bien interesante porque cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo de Dios, ahorita apenas estamos en Jueces, pero cuando lleguemos al final del Antiguo Testamento y estudiemos la importancia del libro de Primera y Segunda de Macabeos, pues nos vamos a dar cuenta que el pueblo prácticamente vive una opresión nuevamente por sus propios gobernantes. O sea, esto mm, es una cuestión que nos debiera de dar temor. Precisamente en México acabamos de tener elecciones, ¿sí? Y ya se rumoran muchas cosas, ya se rumora que la presidenta, pues para empezar, ella no es creyente y se cree que va a abolir el culto cristiano. Entonces, si empezamos a tener un gobierno donde se castiga la profesión de la fe cristiana, vamos a tener un detalle por ahí. Pero bueno, mm, regresando mucho a este punto en concreto, vemos que Sansón no hereda la rectitud de sus padres. No, no, no hereda para nada este carácter piadoso y él una y otra vez estaba con mujeres, dice la Biblia que llegó a estar con prostitutas, que comió de un cadáver, sacó miel, ¿verdad? Y empezó a comer de él, pero nosotros vemos que él mismo se sentía en una turbulencia emocional muy fuerte. Por allá del capítulo 16, y esto es algo bien interesante, cómo el pecado destruye las emociones. El versículo 16 del capítulo 16 dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. La pregunta aquí sería como, ¿por qué Sansón estaba permitiendo este tipo de opresión? Bueno, pues porque él amaba tanto esa parte sexual que no la podía soltar. O sea, Sansón es un claro ejemplo, hermanos, de cuando nosotros sabemos que estamos mal, sabemos que la situación de nuestra vida, del pecado que estamos cometiendo va a tener consecuencias, pero ahí seguimos.
O sea, es una situación bien interesante, ¿no? Y si se dan cuenta, va de mal en peor la vida de los jueces. Ahora, si nosotros estudiamos al sacerdote Micaía, o sea, aquí va otra vez de mal en peor, ¿no? Micaía era un sacerdote que se había hecho unas imágenes de talla para adorarlas, y de hecho él mismo lo dice, ¿no? Me hice dioses. Entonces, el capítulo 17 de Jueces narra cómo adopta a un descendiente de la tribu de Leví para que fuera su sacerdote, pero llega el momento que el sacerdote le traiciona, se roba sus dioses tallados, pero a lo largo de la historia del pueblo se normaliza este culto a las imágenes que hace Micaía. Ahora, vamos un poquito adelante y aquí es donde entra lo tenebroso de la narrativa que nos da la Biblia. La Biblia nos dice que hay una pelea en Israel contra la tribu de Benjamín. ¿Por qué inicia la pelea? Bueno, porque fíjense, nuevamente entra el pecado sexual. Hay un sacerdote, precisamente de la tribu de Leví, que tiene a una concubina. Primer punto, no podían tener concubina los sacerdotes, se tenían que casar. Ojo con ese punto, eso es muy, muy, muy importante. Ahora, cuando llega a un pueblo de esta zona, un hombre anciano le recibe, todos los moradores de la ciudad le dicen a este anciano, pues vimos que metiste un hombre a tu casa, queremos tener relaciones con él. Y entonces, como no acepta, fíjense qué nivel de aberración, y eso nos recuerda a Sodoma y Gomorra en el libro de Génesis, es muy parecida a la narrativa. Dice que el levita, ojo, el levita saca a su concubina y a la otra mujer que estaba en la casa para que violaran a estas mujeres. Es una cosa de verdad aberrante. Y sin embargo, esto está en la narrativa bíblica. Y entonces vemos que sale el sol, estos hombres del pueblo abusan tanto sexualmente de la concubina de Levita que ella muere. Y entonces lo que hace es que cercena el cadáver de esta mujer, lo parte en 12 porciones y se lo llevan a distintas partes del pueblo. Y entonces los pobladores buscan a este levita, le preguntan qué pasa, narra todo esto que les acabo de comentar, y entonces empieza una lucha contra la tribu de Benjamín. O sea, vean cómo eh, la narrativa bíblica nos explica cómo se iba degradando más y más y más la moral al grado de que en una parte de esta porción de la narrativa bíblica dice literalmente los pobladores, la gente que ya estaba corrupta, estarían diciendo nunca se había visto nada parecido en Israel. Hermanos, ya estamos en ese tiempo. Ejemplo, en México, a raíz de lo que pasa con la llegada de Fidel Herrera Beltrán al gobierno en el estado de Veracruz, nosotros vemos una alza en el narcotráfico impresionante. Vemos gente desmembrada, vemos gente que literalmente los hacen como si fueran comida. Hermanos, esto es bien delicado. El juicio de Dios inicia en una nación cuando permite cada vez gente más depravada en su gobierno. Y si usted recuerda lo que analizamos la sesión pasada, el ser humano tiene una serie de sistemas a nivel eh, psicológico y social, donde está un mesosistema, un exosistema y demás.
pero nosotros como individuos no podemos afectar la política pública, pero Dios sí. Y al no poder acceder a esferas de poder más altas nosotros, solamente nos queda recibir lo que venga de esas esferas. Y el problema es que ahí hay gente corrupta. Hay gente, hermanos, que afecta al pueblo de Dios de esta manera. Y lo interesante del libro de Jueces es que nos revela que Dios lo permite con un propósito, que es que su pueblo regrese. Imagínense, esta parte de la escritura, si nosotros nos ponemos a analizar el capítulo 17, adelantito hasta por allá del 21, en el 17 vemos que ya con Micaía las cosas se estaban poniendo difíciles, pero el capítulo 21 vemos el primer acto en el cual se cercena así un cadáver en la Biblia. Nunca se había visto eso. Se había hecho con los animales en el libro de Génesis, cuando el Señor le dice a Abraham que iba a hacer un pacto con él, y entonces se pone las mitades de los cadáveres a un lado y a otro, pero nunca se había partido en 12 piezas a una mujer. Vean qué nivel de crueldad, y vean, y con eso estaremos cerrando este módulo del libro de Jueces, pero hermanos, ¿a qué grado tiene que llegar una sociedad? ¿A qué nivel se debe de corromper el gobierno para permitir este tipo de cosas? Y el problema es que ya estamos en él. Ahora ya estaríamos viendo la necesidad de un gobierno nuevo, que eso es lo que Cristo propone. Ya lo estaremos estudiando más adelante, precisamente en la materia de escatología general.